Versículo 10. Quiero que abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18. Proverbios 16, 18. Dice la palabra de Dios: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Voy a volverlo a leer. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Amado Señor, que en esta noche una vez más estamos en este lugar agradecidos contigo, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra pereza a veces de ir a la iglesia, el de venir a orar, el de estar, tú estás ahí siempre para socorrernos, para ayudarnos, para levantarnos. Tú eres ese Dios de misericordia que nos enseña, Señor. Permítanos, Señor, que en esta noche podamos acercarnos a ti a través de tu palabra y que podamos, oh Dios, Señor, que lo que hoy vamos a recibir, podamos vivirlo, podamos cumplir, no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra y podamos enseñarla también a otro. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. ¿Usted recuerda que estábamos el año pasado ya? Sí, llegó el año pasado. Estuvimos un taller en la mesa con Dinamarca que estábamos hablando acerca del quebrantamiento. ¿Qué era el quebrantamiento? Pero la palabra nos dice que antes de quebrantarnos viene la soberbia. O sea, hay dos cosas que son: yo no me quebranto ante Dios porque mi soberbia o mi carácter no me permite. Para yo poderme quebrantar ante Dios y reconocer mi necesidad y reconocer que realmente necesito a Dios, debo de ser humilde y acercarme a Dios en humildad y reconocer que hay algo dentro de mí que no me deja acercarme a Dios. Y poder decir: quiero quebrantarme, quiero humillarme ante Dios, quiero llorar en la presencia del Señor. Y nosotros aquí en la iglesia, yo no he visto todavía el primero que llegue al altar aquí de rodilla, quebrantado y humillado ante la presencia de Dios. Se nos hace difícil el poder orar. Nosotros llegamos a la iglesia y no oramos, sino que nos ponemos a hablar los unos con los otros y no oramos, ¿cierto? Y eso nos sucede. Y esto es una cosa que se debe de cambiar. Por eso la palabra nos dice que antes, o sea que la soberbia está por encima del quebrantamiento. La soberbia no nos deja quebrantar. Seguramente podemos decir que el peor enemigo del cristiano es ¿quién? Satanás. Podemos decir que el peor enemigo del cristiano es Satanás. Y verdaderamente Satanás, él es el enemigo que todos tenemos en común. Todos los cristianos y todos los seres humanos, el enemigo que tenemos en común es ¿quién? Es Satanás. Todos los cristianos tenemos ese enemigo. Pero hay un enemigo tan dañino y destructivo que hizo caer a Satanás. Oiga, ese enemigo que hay tan dañino y tan destructivo que hizo caer al mismo Satanás, lo hizo caer. ¿Por qué? Por su soberbia. ¿Qué enemigo estamos, de cuál enemigo estamos hablando? Pues el enemigo de la soberbia es un enemigo que debemos de tener cuidado. La soberbia de un corazón altivo. Y nosotros a veces somos de un corazón altivo y no nos pueden decir nada, ni menos porque no. Entonces eso es lo que vamos a mirar en esta noche. Pero yo quiero que usted vaya conmigo a la palabra de Dios. Abra su Biblia en el libro de Ezequiel.
El libro de Ezequiel, capítulo 14, y vamos a leer Ezequiel 28, del 14 al 17. De pronto por ahí mi hermano me puede ayudar a leer. Ezequiel 28, los versículos 14 y 17. Pero abra conmigo su Biblia. Si usted está allá, por favor, vaya al libro de Ezequiel, porque quiero que lo leamos muy despacio. Hoy esto yo creo que me da para varios miércoles. El título que quiero compartir con ustedes es cómo vencer al peor enemigo de un cristiano. ¿Cómo usted y yo podemos vencer al peor enemigo? ¿Cómo vencer al peor enemigo de un cristiano? El libro de Ezequiel, capítulo 28, los versículos 14 al 17. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Vamos a leerlo. Aquí mi hermano me va a ayudar a leer bien despacio y verá que vamos a mirar algo mira que yo cuando estaba mirando, haciendo esto, me sorprendí y mucho. Leamos. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Amén. O sea, el 17, ¿no? Hasta el 17. ¿De qué enemigo, de quién están hablando aquí? ¿De quién habla aquí la palabra de Dios? De Satanás. Mira, tú querubín grande y protector, yo te puse ¿en el qué? En el santo monte de Dios. Dios, este ser, este ángel, porque antes era un ángel, tenía privilegios, pero la soberbia, el del querer ser más que Dios, hizo que Dios lo castigara. Entonces, en esto viene una pregunta. ¿Cómo podemos definir la soberbia en la vida de un cristiano? Si en Satanás había soberbia, o sea que si en nosotros los que somos cristianos y ustedes allá hay soberbia, entonces casi nos podemos comparar ¿a quién? A Satanás. Y es ahí donde debemos de tener cuidado. La soberbia es una actitud de arrogancia y de orgullo desmedido. Eso es, que lleva a una persona a considerarse a ser superior a los demás. ¿Qué era lo que quería Satanás? Ser superior a Dios. Y Dios no te lo permitió. Entonces, por eso lo castigó y lo mandó al infierno, ¿cierto? Lo mandó a este lugar. ¿Ah? Entonces, la palabra de Dios nos enseña que la soberbia es un pecado grave. Mira, la soberbia no es cualquier cosa, es el peor pecado que puede cometer el ser humano, es un pecado grave, ya que nos lleva a tener actitudes de autosuficiencia y rebeldía hacia Dios. Fue lo que hizo Satanás. Quería ser más que Dios. Y a veces en la iglesia sucede, hay hermanos o hermanas que quieren ser más que los líderes. Entonces, ahí hay un pecado que es grande, que es la soberbia. La soberbia nos muestra que antes del quebrantamiento, antes de la caída, siempre hay un corazón lleno de ¿qué? De soberbia. Siempre hay un corazón lleno de soberbia. La soberbia se manifiesta de diferentes maneras en la vida cristiana y es lo que vamos a mirar. ¿Cómo se manifiesta la soberbia o cómo se manifiesta la soberbia en los seres humanos y especialmente en los que nos llamamos el cristiano? Porque ¿qué cristiano no tiene soberbia?
Pero si todos somos soberbios, mire lo que dice. Entonces tengamos en cuenta Ezequiel 28, 14 al 17. Estamos en un pecado grande, que el Señor nos perdone. La soberbia se manifiesta en diferentes maneras en la vida cristiana. Primero, autosuficiencia. A veces somos autosuficientes, creer que no necesitamos la ayuda de nadie. Yo puedo hacerlo. Yo no te necesito. Y hay hombres y mujeres que dicen, yo no necesito de Dios. Yo puedo hacer todo por mis propias fuerzas. Y aún a veces los cristianos, por eso dice que no necesita de nadie, ni siquiera la ayuda de Dios. En segundo lugar, el desprecio hacia los demás. Ese es otro pecado, porque nos creemos más que alguien. Yo soy más importante, yo llevo más tiempo en la iglesia, llevo 30, 40 años en la iglesia, conozco bien todo cómo funciona la iglesia, el gobierno de la iglesia, entonces yo soy más. Por eso es que el desprecio hacia los demás, sentirse superior a otros, tratarlos con menosprecio y rechazo. ¿Será que eso sucede en la iglesia? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que sí sucede en la iglesia, hermanos que me escuchan? Otra, la falta de receptividad. La falta de receptividad. Es decir, rechazar la corrección. Es que usted no tiene por qué venirme a llamarme la atención. Usted no tiene el derecho de llamarme la atención. Usted no se puede meter en mi vida. Una cosa es que yo vaya a la iglesia, pero otra cosa es que usted venga a meter en mi vida. Por favor, respétame. El consejo a las críticas constructivas no nos hace que nos hacen a los que nos hacen los demás. A veces cuando nosotros estamos fallando y alguien nos dice, mire hermano, cambia esto. No, no, es que usted no tiene por qué decirme nada. Entonces, la falta de qué? De receptividad. Otra que también se ve en la iglesia es la vanagloria. La vanagloria, buscar siempre ser el centro de atención, llamar la atención, ser el centro de atención. Yo oro mejor que el hermano William. Yo sé orar mejor que el hermano William, mejor que Luis, mejor que Javier, mejor que Socorro, mejor que Nubia, mejor que Alberto, mejor dicho, yo soy mejor. Eso es vanagloria. Buscar recibir elogios por las cosas que hacemos. Ah, es que ese hermano, mire cómo hace las cosas. Y a veces esperamos que alguien nos dé la vanagloria, nos aplauda. Pero recordemos que le servimos a quién? Es a Dios. Es a Dios. El peligro de la soberbia es que ataca directamente a dos fundamentos de la fe. Oye, el peligro de la soberbia es que ataca directamente a dos fundamentos de la fe. ¿Sabe cuál? La humildad y la dependencia de Dios. No reconocer, la falta de humildad es no reconocer que yo necesito a Dios y que soy menor que, mejor dicho, yo debo de reconocer que soy el más pequeño entre los hermanos de la iglesia, como decía el apóstol Pablo. Por eso, la falta de humildad. No, es que yo no tengo, pues es que yo tengo tal trabajo. Yo me gano tanto. En fin, muchas cosas más, ¿cierto? Y la dependencia de Dios. Primero, ¿por qué la soberbia es el peor enemigo de un cristiano? ¿Qué será? ¿Por qué la soberbia es el peor enemigo de un cristiano? Porque nos hace depender de nosotros mismos y no de Dios. Por eso es el peor. Yo puedo, yo no necesito, no necesito a nadie. Y ustedes encuentran muchas personas que hablan de esa manera.
que dicen eso. La soberbia lleva al cristiano a pensar que puede confiar en sus propias fuerzas y su sabiduría en lugar de depender de Dios. Yo no necesito a Dios. Es más, a veces creemos que no necesitamos ni a la familia, ni a la propia familia. A veces pensamos de esa manera o se piensa de esa manera. Por eso este pensamiento está en contra del llamado que el Señor nos hace. ¿A dónde? En su palabra. Ese pensamiento va en contra del llamado que Dios nos hace en su palabra, que nos hace en su palabra, que nos hace el Señor a través no solamente de la palabra, sino a través de los hermanos, incluso en la iglesia, de los líderes, de los que predican la palabra de Dios. Vaya conmigo al libro de Proverbios, capítulo 3. Por eso el Señor nos enseña que debemos depender siempre del Señor, en todo momento y en cualquier situación que se nos presente. Proverbios capítulo 3, los versículos 5 y 6 dice, fíate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él ¿en qué? ¿El qué? ¿Qué? Él enderezará tus veredas. O sea, él endereza nuestro camino, nuestro caminar. Eso es lo que hace el Señor. Pero cuando yo pongo la confianza de quién? En Dios. Cuando mi confianza está puesta en Él. Lastimosamente la soberbia coloca a nuestro yo en el centro. La soberbia coloca a nuestro yo en el centro, quitando a Dios de su lugar y dejándolo a un lado sin que Él sea la prioridad en mi vida, sin que Él sea la autoridad en mi vida, sin que Él sea la autoridad en la iglesia. ¿Quién es la autoridad máxima en la iglesia? Es Dios. ¿Y a dónde encontramos esa autoridad? En su palabra. Aquí está la autoridad. Entonces dije que la soberbia, ¿qué? Porque nos hace depender de nosotros y no de Dios. Otro, porque produce ceguera espiritual. La soberbia produce ceguera espiritual. La soberbia ciega al cristiano y no le permite ver sus propios errores y pecados. Y nos engaña haciéndonos creer que no habrá consecuencias. No, yo puedo hacer esto, eso no es pecado. Yo me puedo tomar una, me puedo tomar dos, y eso no es pecado. Y a veces nos hace creer que eso se puede hacer. Pero mire lo que nos dice Abdías 1:3. Abdías 1:3. ¿Sí se acuerdan dónde queda Abdías 1:3? Nos dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Tremendo, ¿no? ¿Esto es qué? Soberbia. ¿Quién me tumbará? ¿Quién me quitará? ¿Quién me hará caer? Y por causa de esa ceguera es que no tiene un verdadero arrepentimiento de corazón. Porque ¿quién me derribará a tierra? Dice la palabra de Dios. Otro, porque destruye las relaciones con nuestro prójimo. ¿Qué hace la soberbia? Destruye la relación con nuestro prójimo. La soberbia produce división y conflicto en la iglesia, pues por causa de nuestra soberbia y nuestra altivez hacemos acepción de personas en nuestro corazón. Y en la iglesia se ve mucho esto.
hacemos acepción de personas o atendemos más a aquel que al otro. Y mira lo que dice, yo esto lo estoy tomando de la palabra de Dios. Mira lo que nos dice la palabra en el libro de Santiago, capítulo 2, los versículos 8 al 9, acerca de eso, porque destruye las relaciones con nuestro prójimo. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ah? Que si en realidad estamos cumpliendo la escritura, como dice, yo debo de amar a mi prójimo, ¿cómo? Como a mí mismo. Amarme a mí mismo. Bien hacéis, dice. De que si esto lo hacemos, que si yo amo a mi hermano, en vez de decir, es que él me cae mal. No, yo lo amo en el amor del Señor. La palabra dice, bien hacéis. Versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Ah, tremendo, ¿no? Si hacemos acepción de personas, entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos cometiendo pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. O sea, quedamos como, ¿qué es un convicto? Es un acusado, es un preso de qué? Del pecado. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Es por eso que la palabra de Dios nos advierte en contra de la altivez y nos llama a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y la palabra lo dice, siempre debemos considerar al hermano como superiores a nosotros. Cualquier hermano de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los filipenses, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Mire que la palabra nos está diciendo eso, que yo debo de mirar a mi prójimo como siempre como superiores a mí mismo. O sea que el pastor de la iglesia tiene que mirar a los hermanos de la iglesia siempre como superiores a él. No, es que es el pastor, no, está por encima de todos. No. La palabra del Señor nos enseña que el siervo vino a qué? A servir, no a ser servido. Dice que la soberbia es una puerta abierta a otros pecados en nuestra vida. La soberbia es una puerta que hay que cerrar, porque es una puerta abierta a otros pecados en nuestra vida. Cuando la soberbia nos hace, creemos, nos creemos, ¿sabe qué? Autosuficientes. Ya no buscamos ni aceptamos la corrección ni siquiera de Dios. Mira que a veces esto es muy importante, porque nosotros conocemos la palabra y leemos la palabra y solo a veces decimos, no, eso no es para mí, eso es para otros. Y no cumplimos todo lo que dice la palabra, solo a veces lo que nos conviene. Y mire que hay que hacer todo lo que la palabra de Dios nos dice. No, bueno, lo que en la regla está para hacer, para la vida del ser humano. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y voy a por aquí, ahora vayamos al Salmo 81. Vaya al Salmo 81 conmigo. El Salmo 81, los versículos 11 y 13. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. Oigan, esto es algo, miren la palabra de Dios como es de preciosa y de hermosa, como nos llama la atención. Aquí no está llamando la atención es el pastor y aquí el pastor no puede, no, aquí uno no podría decir, es que están tirando piedras, no. La palabra de Dios, mira lo que nos dice, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no quiso, ¿qué? No me quiso a mí. Oigan, tremendo.
Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Entonces, traigamos esta palabra a hoy. Pero la iglesia de hoy no oyó mi voz. La iglesia, la unidad, no me quiso a mí. Versículo 12. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. ¿Por qué caminaron en sus propios consejos? Por la soberbia. Porque no quisieron escuchar ¿qué? La voz de Dios. Y lejos de Dios somos enredados y vencidos por muchos pecados que vienen por causa de un corazón soberbio, que cree que no necesita ser corregido ni siquiera por el Señor. Ni siquiera por el Señor. Ah, no, voy a terminar esta partecita. ¿Qué horas son? Ah, no, sí podemos, sí puedo terminar. Otro que produce la soberbia. ¿Cómo? Ah, no, aquí hay una situación que es bien importante. ¿Cómo podemos vencer la soberbia en nuestro corazón? Aquí, esto es bien, también muy importante. ¿Cómo podemos nosotros vencer la soberbia que hay en nuestro corazón? Quitar la soberbia para poder ser humildes. Quitar la soberbia para poder ser humildes es un proceso en el cual se necesita principalmente, ¿sabe qué? O sea, para yo poder quitar la soberbia que hay en mi corazón y dejar la altivez a un lado, necesitamos un proceso. Y ese proceso tiene que ver con la humildad, con ser humildes y llegar a los pies del Señor para que el Espíritu Santo empiece a obrar en mi vida. O sea, es un proceso que solo se hace por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y a nosotros nos falta mucho. Para que llegue el Espíritu Santo me tomó y me tocó, me hizo humillar, me quebrantó, me hizo pedir perdón, me hizo reconocer, me hizo perdonar, me cambió, me hizo otra persona. Eso es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y para que eso ocurra, tiene que haber disposición en nuestro corazón. Yo tengo que disponerme. Yo no puedo venir a la iglesia como cuando uno va a un lado y va como preparado, va como con, ¿cómo se le dice? Prevenido. Pero muchas veces vamos a la iglesia prevenidos. ¿De qué irán a hablar hoy? ¿Qué irá a decir el pastor hoy? ¿Ah? Pero mire, tiene que ver con esto, de que yo tenga disposición para que el Espíritu Santo empiece a orar en mi vida. Mira, el Señor nos perdone, pero nos hace falta orar. ¿Cómo podemos, cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Orando. ¿Cómo fueron llenos los que estuvieron en el aposento alto? ¿Cuántos días estuvieron allí orando? Y fueron llenos del Espíritu Santo allá en el aposento alto. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que necesitamos hacer, mis queridos hermanos? ¿Qué necesitamos hacer? Debemos reconocer y confesar la soberbia que hay en nuestro corazón. Eso es lo que necesitamos hacer. Reconocer. Por eso el versículo que dice que el quebrantamiento debe de venir antes que la soberbia. Pero en nuestro caso muchas veces viene primero la soberbia, por eso no hay quebrantamiento, no hay sometimiento a Dios. El primer paso para poder quitar de nuestra vida la soberbia es que es reconocerla. Yo debo reconocer que soy soberbio, que me las doy. Pero como la soberbia nos ciega, es necesario que le pidamos al Espíritu Santo que nos revele esas áreas
en nuestra vida, esa área de orgullo, esa área en las actitudes de soberbia que hay en nuestra vida, que el Espíritu Santo nos revele cuáles son las actitudes que yo tengo que cambiar para ser diferente. Cuando las hemos reconocido, debemos confesar el pecado ante Dios, porque la soberbia, ¿qué nos decía la palabra? Es el peor pecado del ser humano, porque por la soberbia, ¿quién fue el que tuvo la primera soberbia? Satanás. Quiso ser más que Dios, por eso Dios lo castigó. Y si en Satanás hay soberbia, imagínense, entonces, y si en mí hay soberbia, entonces yo ya no soy de Dios, sino de quién? De Satanás. Eso lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Cuando la hemos reconocido, debemos confesar ese pecado ante Dios, reconocer que somos soberbios y orgullosos. Y el primer paso para poder reconocer es que debemos de ser ¿qué? Humildes. Y quiero finalizar aquí porque el próximo miércoles quiero seguir con esto. Vaya conmigo al libro de Juan, primera de Juan 1:9. En su Biblia, primera de Juan 1:9, y dejamos la segunda parte para el próximo miércoles. Y este es un versículo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Hasta no lo sabemos. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la soberbia es un pecado que carcome, es un pecado que nos daña y que debemos dejar a un lado. Es uno de los peores pecados en la vida del cristiano, en la vida del ser humano. Por eso, ¿cómo vencer al peor enemigo de un cristiano? Es reconociendo nuestro pecado, que es uno de nuestros pecados, que es la soberbia. Amado Señor, en esta noche, una vez más, agradecidos contigo por permitirnos acercarnos a tu palabra. En esta noche, Señor, yo te pido perdón, porque reconozco mi soberbia. Perdóname, Señor, por favor. Perdóname, Señor. Perdona, Señor, también a tu iglesia, porque somos soberbios. Ayúdanos, Señor, a ser humildes como tú, a reconocer nuestro pecado, a humillarnos ante ti para que tú nos ayudes cada día. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes misericordia de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.